Estábamos escuchando ahí la canción Libre de Nino Bravo, una canción muy bella, muy atingente también al tema que hoy día estamos tratando. La solicitó ahí Milton antes de la pausa. Recordar que esta canción, ya lo habíamos señalado en alguna oportunidad, es un verdadero himno donde se esconde un trágico hito que es la muerte del primer alemán que fue asesinado por los guardias fronterizos al intentar cruzar el mítico muro de Berlín, ya derribado hace tantos años a propósito de todo el proceso que vivió el mundo por allá por los años 89-90. Bien, estamos tratando un tema muy interesante con nuestro invitado especial, Milton Iglesias, a propósito de toda esta situación que se ha generado y que ha venido cobrando mucha fuerza, sobre todo en los últimos años, en cuanto a los militares o exmilitares que están en una situación de procesos judiciales, muchos de ellos en situaciones de condena, otros tantos en etapa, digamos, de proceso aún. Hay números que son bien complejos, ahí lo señalaba ahí Chantal y Milton y Reinaldo antes en el primer bloque. Hay 3.200 chilenos que eventualmente estarían fallecidos por las situaciones acaecidas desde los años 73 en adelante. Hay 1.192 que figuran como personas desaparecidas, pero hay 33.000 personas que estarían eventualmente en situación de haber sufrido situaciones de tortura. Entonces, cuando uno mira estos números, se da cuenta que respecto a las personas que han sido procesadas o condenadas, hay una gran cantidad de personas que en el futuro también podrían sus familiares reclamar algún tipo de indemnización. Y ahí es donde se nos abre esta discusión de toda una suerte de industria en torno a las demandas. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque el lograr estas condenas, con toda la injusticia que ya hemos narrado, ya con todos los vicios del sistema propiamente tal, lo que permite también es poder optar a una indemnización de perjuicio. Que claro, primero está la condena penal, que son los años de prisión, o cualquiera que ya sea, una libertad vigilada, etcétera. Pero esta es la antesala, es el antecedente para poder presentar una demanda de tipo patrimonial de indemnización de perjuicio. Y aquí hay que decir cosas que son bien frías. Por ejemplo, el avalúo jurisprudencial de la vida humana en estos casos normalmente ha pasado por el orden de los 100 millones de pesos. Entonces, cuando se logra estas condenas, ese juicio para entablar la acción civil es mucho más rápido, es un juicio sumario, es un juicio que demora mucho menos. Si no se lograse la condena penal, habría que realizar un procedimiento de lato conocimiento, un juicio ordinario, que probablemente duraría, no sé, 5 o 10 años, sería mucho más largo. Pero la gracia de obtener esta condena penal es que el juicio civil se hace mucho más rápido y con menor también carga procesal. Entonces, a propósito de esto, Milton, me gustaría que pudiésemos desarrollar un poco esta idea de toda esta industria. Hay muchos colegas, por ejemplo, abogados, colegas míos que han dedicado su vida también a esto porque han visto un nicho, han visto que hay una fuente, digamos, laboral muy interesante, creciente, porque como es imprescriptible no solamente en lo penal, sino que también en lo civil, estamos hablando de una cantidad importante de personas que podrían en el futuro demandar y con el consiguiente sacrificio económico para el Estado, porque yo no manejo los números, a lo mejor tú nos podrías ilustrar en eso, cuánto es lo que el Estado de Chile ha gastado y cuánto es lo que podría gastar hacia el futuro. Creo que son cosas importantes que es bueno que los auditores lo sepan. Bueno, Milton, espérame un poquito. Mi papá lleva más de 30 años en juicios. En estos juicios, o sea, yo no entiendo que un juicio pueda demorar 30 años. Entonces, 30 años hemos pagado nosotros, abogados, como familia, y el otro lado también. O sea, efectivamente es una industria con una cantidad de plata. Entonces, oye, cuando hay un homicidio hay 60 días para investigar, 90 días para investigar, y acá estamos hablando de 30 años para investigar? ¿Cómo puede haber un testigo que después de 30 años recuerde algo? O sea, yo tengo un apellido súper complicado y la verdad es que ni siquiera reconocen el apellido, pero lo asumen. O sea, yo he leído de repente las causas de mi papá y, por ejemplo, hablan de el señor Emiliano Ponte no sé cuánto. Ah, sí, entonces tiene que ser el coronel Emilio Robert de la Mautier. Ni siquiera son los nombres correctos los que dan los testigos. Entonces, acá efectivamente hay mucha plata corriendo, mucha. Bueno, yo me estoy acordando de la interpelación que se le hizo al ministro de Justicia en el gobierno de Sebastián Piñera, cuando fue interpelado por la diputada Carmen Gers. En una de la interpelación,
la señora Carmen Gel le mencionó, digamos, al ministro, de que el Estado ha pagado una miseria en dineros a las víctimas de los agentes del Estado. Y ocurre de que el ministro, la respuesta que le dio, le dijo: señora, el Estado hasta este momento ha pagado 6.500 millones de dólares, lo que considero que no es ninguna miseria. Y de aquí a fin de año ya deberemos haber pagado sobre 10.000 millones de dólares. Claro, y tiene toda la razón, porque nosotros hemos tomado conocimiento, por ejemplo, de que cuando hay un fallo, habiendo fallo y habiendo condenado, hay indemnización. Eso es una cosa. Lo segundo es que nos hemos dado cuenta de que por el fallecimiento de un terrorista se le ha pagado a la viuda, si era casado, 100 millones de pesos, más 50 millones por hijo. Pero por otra parte, nosotros hemos tomado conocimiento, por ejemplo, de que hay un círculo que se llama Círculo de las Viudas Mártires de Carabineros. Nosotros hemos hablado con ellas. Y la indemnización más alta que se le ha pagado a una viuda de Carabineros han sido 10 millones de pesos. Es decir, aquí nosotros podemos también sacar una cuenta de que un terrorista vale 24 veces más que lo que vale un carabinero. Así hablando en lo grueso, pero si uno analizara un poco más detalladamente, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente esto es una verdadera industria, puesto que tal como dice Chantal, los testigos que nos acusan están tan viejos como nosotros, tienen tantas fallas de memoria como nosotros. Sin embargo, a la hora de prestar su testimonio, se acuerdan del perfume que usaba el torturador, se acuerdan de los cigarrillos que fumaba, se acuerdan de la voz de la persona, incluso cuando ésta ha sido escuchada a través de un equipo de radio. Ustedes saben que cuando uno transmite en un equipo de radio, la voz se distorsiona. Sin embargo, ellos tienen tan buena memoria que se acuerdan hasta de la voz que escucharon por radio. Entonces, claro, nosotros hemos ido a los tribunales cuando llevan a los detenidos y hemos visto cuando llegan los furgones con testigos de parte del otro lado. En la puerta se para un señor y hasta última hora está instruyendo a esos testigos para que digan lo que tienen que decir, pero hasta último minuto. Entonces, acuérdese que el que le violó los derechos humanos a usted es Juan Pérez. No se olvide de ese detallito. Y el que se los violó a usted es otra persona y se lo dan con nombre. O sea, hasta última hora lo están entrenando. Es más, Oye, nosotros Milton, hemos tomado conocimiento, hemos tomado conocimiento de que a veces durante el proceso de testimonio, el señor que está dando el testimonio se equivoca y hay otra persona que lo corrige para que quede exactamente lo que a ellos les interesa. Reinaldo. sí, dentro de la exposición que tuviste hace unos días y de allí la motivación para invitarte, me conmovió mucho una historia de un prisionero militar que prefería el estar en la cárcel porque era una persona que ya había quedado viudo. Que sus amigos, sus camaradas, la gente, su núcleo, donde él sentía cariño, afecto, preocupación y cuidado, eran todos los que estaban presos. Entonces él quería salir del hospital cuanto antes, poder resolver su tema de salud para volver al penal. Eso indudablemente conmueve. Y lo otro es cuando una persona sale libre, ¿a qué se ve enfrentado? A la realidad que enfrenta. Muchos hijos, a lo mejor ideológicamente preparados en la universidad, dicen: mi papá, y tú torturaste a alguien. O sea, además hay un conflicto en la familia que es tremendo. Cuéntanos un poquito, para que nuestros Bueno, radioescuchas conozcan de estos dramas humanos. efectivamente, Reinaldo, yo lo que puedo agregar acá es el caso de un suboficial mayor que estaba enfermo de un cáncer terminal. Él todos los días amanecía tomado de los barrotes y gritando, digamos, en el penal. Lo llevaban de urgencia al hospital, lo recuperaban y él lo que quería era lo más pronto volver al penal porque ahí estaba con sus amigos, él no quería estar en el hospital.
Bueno, eso nos llamó la atención y empezamos a conversar con las personas que ya estaban por cumplir condena, por ejemplo. Y ahí nos encontramos varias personas que durante su condena murió su esposa, por ejemplo. Incluso a algunos se le murió el hijo que tenían y él pensaba, yo voy a llegar a mi casa y voy a estar solo. No tengo, nadie me espera en la casa, no tengo señora y no tengo hijos. Un caso. Entonces él prefería permanecer preso. Hay otro que se le había muerto la esposa y su hijo se había ido al extranjero porque lo habían funado varias veces. Entonces se fue al extranjero y este señor ahora salía libre y también llegaba a una casa que estaba sola. Así que es todo un drama en este momento, digamos, Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro está haciendo un estudio y un proyecto con el propósito, digamos, de preocuparse de las personas cuando salen en libertad. Mira, salen añosos, muy, muy ancianos, y algunos no tienen ni siquiera una fuente de ingreso. Por decirte algo, yo conocí a un teniente primero que no tiene pensión, un teniente primero que salió libre, salió a la calle y no tenía cómo pagar su arriendo, no tenía cómo alimentarse. La asociación de oficiales le prestó un tremendo ayuda, una tremenda ayuda, y lo pudo sostener un tiempo. Hoy día ese señor tiene un trabajo, pero estamos hablando de personas que tienen 87 años, Reinaldo. De eso estamos hablando. Ellos están tratando de reinsertarse. Y aquí queda de manifiesto otro error más que se comete, digamos, con ellos. Cada vez que una persona sale en libertad, él tenía que haber pasado por un programa de reinserción social, donde ahí tiene que aprender un oficio en forma completa y acabada. Eso se le exige a todos, pero ocurre que en el penal de Punta Peuco no se le aplica ese programa, se le aplica a todas las cárceles comunes, pero no a los militares. Por lo tanto, ya hay un requisito que nuestros militares no cumplen y por lo tanto también es una causal de pararle la libertad, negarle la libertad. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, en Argentina, en Uruguay, ¿no es cierto? En que también hubo todo un tema con los tupamaros, en Brasil, en otros países. ¿Ha habido ley de punto final, efectivamente, la ley de obediencia debida? ¿Cómo se ha manejado esta situación? Porque en algún minuto hay que terminar, hay que cortar, porque si no, este va a ser un negocio finalmente eterno, con el sufrimiento de las familias de unas pocas personas que eh, han sido indebidamente juzgados y condenados. Entonces, ¿qué experiencia hay en el derecho comparado internacional respecto a esto? Bueno, lo que yo sé de que en Argentina ellos tienen el problema nuestro multiplicado por 10. No hay por dónde una ley de punto final. Están también ellos en peores condiciones que nosotros. Nosotros vamos para allá, en todo caso los vamos a alcanzar prontamente, pero esto, Reinaldo, obedece a un programa que nace en el Foro Sao Paulo, contamina a la ONU y contamina, digamos, a todos estos políticos que están tratando de instalar gobiernos de izquierda en Latinoamérica y que eso es una causal más que suficiente para mantener esta situación lo más fresca posible, porque desde allí es donde nacen las revoluciones, las rebeliones. Lo que pasó aquí en Chile era una crónica anunciada. Ahora, perdón, entiendo yo que en Argentina, fue en el gobierno de Raúl Alfonsín, me parece, se estableció una ley a propósito de esto de la obediencia debida, que ya lo ha mencionado Reinaldo, que es al menos el país donde se ha desarrollado esta tesis que dice relación con esto de que un grupo de personas, por obedecer a alguien, digamos, tuvieron que realizar determinado tipo de funciones. Y hay todo un desarrollo, digamos, teórico de la obediencia debida, las clases de obediencia absoluta, reflexiva, ciega, relativa, etcétera, etcétera. Entiendo yo que en Argentina eso existe. Por lo tanto, aún así, y te pregunto, Víctor, aún así existiendo esta norma, ¿son más los casos que se están desarrollando allá? Muchísimos más. Nosotros estamos en contacto con ellos, nos hemos reunido hace poco tiempo atrás con nuestro amigo Adolfo Paul. Se hizo toda una recorrida, vinieron ellos para acá a conocer el caso nuestro, lo llevamos a los penales, pudieron hablar con los nuestros y ellos explicaban ahí de que efectivamente su problema es 10 veces superior al nuestro. Tú supieras la cantidad
de militares que han muerto. Nosotros aquí en Chile ya llevamos 112. Ellos están por sobre los 1000. Y yo diría varios miles que han muerto ya en los penales. En consecuencia, entre suicidios, enfermos, etcétera, nosotros llevamos 112, 113 personas en este minuto. Si me permite un minuto, hay un par de cosas que quiero decir a propósito, que me quedó dando vuelta muy fuertemente el tema de los testigos, y sobre todo para Chantal, porque yo la verdad que sensibilizo mucho con la situación particular de ella. En materia judicial existen dos clases de verdades, la verdad material, que es la verdad real, nada más ni nada menos, y la verdad formal, que es esa que se manifiesta por el resultado, digamos, de el despliegue procesal que hacen las partes, la actuación del magistrado, la consecuente aplicación de determinadas reglas procesales. Cosas como, por ejemplo, y lo digo acá, si tú tienes 5 testigos, 5 personas que digan y de manera conteste, declaren en determinado sentido, para un juez es plena prueba, es decir, se da por acreditado. O sea, tú perfectamente pudiste haber hecho que 5 personas se hayan puesto de acuerdo en una declaración, pero el juez no tiene otra alternativa que darlo por cierto porque 5 personas lo dijeron. Eso está, digamos, dentro de las reglas del derecho. Al menos en la justicia de la que estamos hablando. Que por cierto, es que tiene otra, cuando me preguntaba Reinaldo qué diferencia hay entre el sistema nuevo y el sistema antiguo, hay otra diferencia que no la dije, que es muy importante, que es la inmediación. Es decir, un juez que tome la declaración, por ejemplo, de las pruebas, de los testigos y que se empape con su sentido de lo que están declarando, es muy distinto que aquel juez que tiene que leer un antiguo expediente de esos cosidos y tiene que ir leyendo las declaraciones y no toma contacto visual, no puede percibir las emociones, los cambios del rostro de los testigos. O sea, por supuesto que las probabilidades de dictar una sentencia errónea e injusta se elevan, pero a la 10ª potencia cuando se trata de un sistema como aquel. Entonces, ojo con eso, las personas tienen que entender de que las verdades formales son muy distintas a las verdades materiales, y acá en este tipo de procesos hay mucho de aquello, Reinaldo, Chantal, Milton. Sí. Oye, bueno, ha sido muy interesante esta conversación con Milton para ir entendiendo varias cosas de lo que suceden y que los radioescuchas comprendan también esta versión del lado de acá, porque se bombardea, ¿no es cierto?, con estas cárceles de lujo que tienen los militares, etc. Y ahí yo he sabido cómo ellos mantienen limpio, mantienen ordenado. Ellos son personas que dignifican, ¿no es cierto?, su vida, manteniendo las cosas limpias, en orden, con apoyo mutuo. He sabido de personas que tienen que ser prácticamente los cuidadores. Hay gente que debiese estar en una casa de reposo, y otros son los compañeros que los asisten, los mudan, que los atienden como uno cuidaría a un padre o a un abuelo. De tal manera que ahí uno conoce realmente situaciones bien dramáticas, que la gente piensa prácticamente que están en un resort de lujo los militares, los uniformados, ¿no es cierto?, que están cumpliendo condena. ¿Qué es lo que has visto tú? ¿Qué cosas se puede ayudar? ¿Cómo se puede contribuir a esta gente que está pasando por situaciones de condenas que son absolutamente injustas? Mira, Reinaldo, yo lo que he apreciado es lo siguiente. Efectivamente, cuando Multigremial FACIR, la multigremial de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones en Retiro, toma este cargo, a mí me dieron la tarea de ayudar al máximo de que nuestra gente estuviera lo más digna posible, es decir, que tuvieran todo lo materialmente que fuera posible ingresar. Eso por una parte. Y lo segundo fue mantenerlos comunicados con sus familias. Ellos son personas, como dije, una estadística inicial, que están entre los 70 y 90 años. El grueso de la gente está entre 70 y 90 años. Y tenemos uno que ya que está llegando a los 92, 93 años, y estamos justamente, digamos, prontamente podría llegar al centenario, o sea, tener 100 años. Entonces, para esas personas no hay ninguna asomo de humanidad. Mira, efectivamente el año pasado, por ejemplo, en el mes de septiembre ingresaron 3 militares enfermos. Uno estaba ciego, otro estaba cojo y muy enfermo, y el otro estaba con Alzheimer. ¿Me vas a creer que las 3 personas ingresaron en septiembre y en diciembre estaban fallecidas los 3? Es decir, incluso hubo uno que lo sacaron de una casa de reposo, lo llevaron al penal,
el penal no lo pudo tener, lo mandó al hospital penitenciario. En el hospital penitenciario se hizo una gestión porque los juntaron con reos comunes, los reos comunes le robaron hasta el cepillo de dientes, lo golpearon, falleció, po. Entonces yo te digo, claro, falleció en el hospital militar, pero su drama partió mucho antes, o sea, antes de que lo ingresaran como reo. Por lo tanto, aquí tú te das cuenta de que los que están cometiendo crímenes de lesa humanidad son justamente las personas que nos acusan de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Y yo te digo que Chile, más temprano que tarde, va a tener que reconocer que él ha violado los derechos humanos de nuestros militares. Bueno, esperemos que, ¿no es cierto?, después se revise la historia hacia atrás y los líderes políticos de estos últimos años asuman responsabilidades, porque creo que ahí ha habido actos indignantes en realidad. Oye, quiero terminar, dejar algunos minutos, los últimos 2-3 minutos que nos quedan. El domingo pasado se celebró el Día del Profesor. Los profesores son personas importantísimas, cada vez más preocupante que hay menores vocaciones para estudiar pedagogía. Y lo saco a colación porque ayer me tocó ver el entusiasmo. Estoy en estos minutos a cargo de mis nietas, llevándolas al colegio todos los días, porque sus padres andan de viaje. Y el entusiasmo de los niños al celebrarse en el colegio ese donde ellas están, son chicas están en prebásica, unas y otras en cuarto básico y sexto básico, el entusiasmo por saludar a sus profesores. Y yo quiero mandarle acá un especial saludo a quien fue mi profesora de básica, porque es un recuerdo a uno de toda la vida. Chantal también hoy día oficia como profesora de chiquitos, ¿no es cierto? Y la verdad que yo creo que ese profesor que a uno le enseñó hábitos, le enseñó a leer, le enseñó una serie de cosas, perdura para toda la vida y uno no se olvida y uno tiene que ser agradecido. Yo, viendo a estos niños como con el cariño que saludaban a sus profesores, profesoras, mises, me recordé de quién fue mi profesora, la señora Georgina López de Slater, que fue mi profesora en todo mi ciclo básico. Afortunadamente ya vive, está bien, y bueno, todos los años las trato de saludar, así que un saludo muy cariñoso para ella. Y no sé, me imagino que ustedes también tienen alguna palabra para sus profesores antes que nos despidamos. Sí, un lindo recuerdo, Reinaldo. Yo todavía me acuerdo de mi profesora de la básica, se llamaba Lidia Lorán, era una señora pero extraordinariamente espectacular, sabía de todo. Y bueno, no dejo pasar el contraste que se está produciendo hoy día con la educación, Reinaldo, que me tiene alarmado. Transformaron esa linda educación que tú recuerdas, ahora es un adoctrinamiento. Así es. Chantal, estás muteada. Sí, yo la verdad es que para mí es un agrado ir todos los días al colegio, esos besos, esos abrazos, esos cariños que me hacen los niños, la verdad es que es lo que a mí me fortalece hoy en día y me hace pasar un poco estas penas. Así que yo la verdad es que le mando un beso a todos mis bebés que atiendo, que son lo más rico del mundo. La verdad que la función de profesor es una de las actividades que nos diferencia de los animales y nos hace ser la raza predominante, digamos, la especie predominante en el planeta, porque somos capaces de transmitir conocimiento y de irlos elevando, es decir, siempre vamos transmitiendo algo más a las generaciones siguientes. Si bien es cierto, los animales también enseñan, ¿cierto? A través de la demostración, a través de la imitación. Nosotros tenemos toda una estructura en la cual hemos sentado las bases de nuestro conocimiento y eso se logra a través de los profesores. Así que un gran abrazo, saludo para ellos y como dijo también Milton, valorar a aquellos que lo hacen desde la perspectiva de enseñar una disciplina o valores también que si bien es cierto no están para eso, pero también lo hacen muchas veces y obviamente que a ese que adoctrina, por supuesto que no lo vamos a saludar para ningún. Bueno, ya hemos llegado al final, queridos Radio Escucha. Hemos tratado un tema sensible.
Yo les deseo lo mejor para este fin de semana. Chantal, mucha fuerza, mucha fe en lo que ocurre con tu padre. Somos parte de un equipo de amigos a través de todas las trayectorias que hemos navegado juntos aquí en el programa, y ciertamente que no va a ser fácil, pero confiamos en que vas a tener la fortaleza y la fe en todo lo que puede venir para adelante. Así que, queridos Radio Escucha, que tengan un buen fin de semana. Ya estaremos prontamente la otra semana, el otro viernes, escuchándonos y conversando de las cosas que ocurren en el planeta y en particular en nuestro querido Chile. Que tengan un muy buen fin de semana. Chantal, Cristian y Milton, muchas gracias por acompañarnos, en especial Milton, en este programa, y que creo que le has contado a nuestros radioescuchas aspectos que seguramente nunca habían escuchado. Así que muchas gracias. Oye, Muchas gracias a gracias ti, Reinaldo. Reinaldo. Y aprovecho a mandarle un saludo a mi papá y decirle que estoy muy orgullosa de él. Gracias, Chantal. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Muchas gracias, Reinaldo, por haberme invitado a este programa. Y bueno, mucha fuerza a Chantal. Prepare todos los papeles médicos que se puedan. Tenemos una experiencia de que entró recientemente un prisionero y logramos demostrar que tenía que estar en su casa y finalmente fue derivado a su casa. Puede que el caso de ella reúna ese requisito. Muy buenas tardes, Reinaldo. Sí, en eso estamos, Milton, tratando, a una vez que ahora entre, ya se te piden que le hagan todos los exámenes del servicio médico legal y todo, y que cambie la sentencia a domicilio. Ok. Bueno, hasta el próximo viernes. Buenas tardes. Buenas tardes.